Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo están ustedes? Bueno, en una tarde casi de lluvia, aquí en invierno en Costa Rica, domingo, día de conversación. Así es, exactamente. Aquí ya no hablamos de invierno, sino de ondas, las ondas tropicales. Totalmente, pero bueno, hoy nos trae aquí otra vez nuestro programa de Gerencia Sintonía. Pueden seguirnos por todos lados y además de eso, darnos feedback y darnos realimentación de qué cosas quieren que hablemos. Creo que en la Así semana es. uno a veces va reflexionando también como, uy, este tema es algo que me gustaría conversar. Entonces, también bienvenidos a ustedes a que nos digan de qué quieren que conversemos. Así es. Hay un puntico. Cuando yo celebro el cumpleaños de alguien y mando un mensajito, siempre digo, feliz cumpleaños, salud y paciencia. ¿Por qué decimos paciencia? Uf, de hecho, ese es el tema de hoy. Ajá. Creo que muchas veces en procesos de planeación nos quedamos siempre en ese de cuándo llega el resultado, cuándo vamos a ver los frutos del esfuerzo que estamos poniendo, cuándo vamos a trabajar en algo que nos dé resultados. Y justo el detonante un poco de la conversación creo que ha sido cómo también después de la pandemia nos ha costado mucho volver a entender que hay que planear. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Uy, yo creo que todo se derrumbó. Todo se derrumbó. En la pandemia aprendimos o reaprendimos a que las cosas eran inmediatas, porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero luego de pandemia nos tocó la etapa de incertidumbre en la economía que tuvo que estabilizarse nuevamente. Entonces continuamos con el mismo ritmo de la pandemia, es decir, estamos pensando en que las soluciones son inmediatas y los resultados deben ser inmediatos. Creo que algo interesante también y volviendo a la pandemia es que aprendimos y creo que está bonito y hay otros episodios en los que hablan también de la pandemia y estuvo bien entender de que efectivamente el futuro es incierto Ujú. y entre un futuro incierto pues también las planeaciones de tanto tiempo con tanta preparación a ver tienden a perder significado porque no sabemos ya qué va a pasar en 5 años. Por ejemplo, en Costa Rica tuvimos y el año pasado una crisis con el tipo de cambio y eso hace que efectivamente a nivel de gerencia, a ver, tengamos que ser mucho más ágiles en la respuesta. Pero creo que el reto y un poco el tema de hoy es entender, hay que tener un balance entre sí, tienes que aprenderte a moverte entre lo incierto, pero ¿qué pasa cuando ya empieza a estabilizarse todo? ¿No? ¿Qué pasa ahorita ya a mediados de un 2024, donde ya pasó la pandemia, ya vinieron esos oleajes de, ok, ¿por dónde se va a mover la Sí, economía? inestabilidad causada por la pandemia. Y ahorita lo que creo yo que ya nos estamos moviendo en un mercado mucho más normal, en donde sí pasan cosas, tenemos una guerra al otro lado del mundo, o sea, el mundo sigue moviéndose, hay cosas muy negativas, pero por otro lado también ya vienen temas positivos, ya por ejemplo en Costa Rica nos estamos moviendo con un tipo de cambio que ya está estable. Entonces, ¿cómo también nos permitimos hacer ese balance? Y un poco tú en tu experiencia, con muchísimos más años que yo haciendo esto, este, ¿cómo son esos procesos, ¿no? En donde hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y hay que saber que hay ciclos. Ok. O sea, cada momento tiene su espacio, es cierto. Hay ciclos en que la economía se mueve con cierta estabilidad, pero hay ciclos en que la economía se transforma, va cambiando de situaciones. La política también tiene ciclos. Entonces, por consiguiente, uno tiene que aprender primero a que la vida tiene ciclos. No son, no son caminos estables y permanentes. Segundo, el tema importante es cómo planificar dentro de esos ciclos o dentro de esa inestabilidad. Y también hay que madurar los procesos. No, las empresas, las gestiones institucionales no son permanentes, tienen cambios, o cambios de personal, o cambios frente al mercado, o cambios de política de los inversionistas, etcétera. Entonces, esa lógica hace que tú tengas que prever en tu planificación que efectivamente los vas a tener. No puedes planificar creyendo que el espacio de 5 años es permanente. Y por otro lado, los resultados económicos, que son los que al final tú tienes que visualizar, también tienen ciclos. Claro. Me gusta mucho eso de los ciclos, ¿no? Porque creo que muchas veces también nos metemos en la ola de la crisis sin antes entender, hey, esto es un proceso normal. Nos pasa, por ejemplo, cuando somos empresas de servicio y tenemos rotación de clientes. Ujú. Es normal que un cliente salga, es normal que un colaborador salga. El tema también es cómo entender
cuánto tiempo pasa entre que no es normal que un cliente te dure 3 meses. Claro. Pero si hay un ciclo de maduración ahí que hay que hacer las paces quizás con que las cosas suceden, ¿no? Y hay momentos que inclusive ahora con lo tecnológico también hay que medirlos. O sea, las crisis tecnológicas también afectan. Y hay que entender eso como un proceso. Es decir, todo lo que ha pasado este último año con la inteligencia artificial tiene que ver con un proceso tecnológico. Eso transformó el mercado en general y transformó las industrias en particular. ¿Cómo eso influye? Cuando tú hace 2 años no tenías eso en tu elemento de análisis, ¿ves? Esa lógica, esa capacidad de gerenciar estas situaciones es muy importante. Pero la paciencia es un valor fundamental y que hay que permanecer. O sea, tú no puedes tener impaciencia. Si tú creas un organismo vivo con impaciencia, lo estás haciendo inestable en sí mismo y no inestable en relación con el mercado. Eso creo que es importante. Justo estábamos hablando también el otro día de la importancia de administrar. Si tú administras, no puedes estar apagando incendios, ¿no? Uh-huh. Y cómo esa analogía también se puede escalar a este tema de la paciencia y el tema de la planeación. Para mí ha sido clave entender de que está bien que sucedan cosas que sucedieron y no pudiste prever y tienes que solucionar. Eso es el día a día y es como tú reaccionas también con un temple, con una toma de decisión mucho más calmada ante las situaciones que no puedes controlar. Pero por otro lado es tu proceso de planeación o tu forma de gerenciar no puede ser apagando fuego. Cierto. Hay un dicho de un santo, San Francisco, creo que es: Señor, dame paciencia. Y es eso, o sea, para saber las cosas que yo puedo cambiar, las cosas que no puedo cambiar, y la inteligencia para saber cuándo es una o cuándo es otra. Yo creo que eso es fundamental. Y a veces, yo creo que es importante, los que tienen la inversión piensan que hay una urgencia por tener resultados. Sí. Y eso te puede arriesgar tu misma inversión. Totalmente de acuerdo. De hecho, creo que también a veces como gerentes tenemos que saber cuándo dejar ir y también entender de que si estamos gerenciando en impaciencia, como tú dices, los resultados pueden ser muy volátiles. O sea, pueden ser resultados muy buenos de repente y de repente te vuelves a pagar. Por ejemplo, en mi experiencia yo lo he visto manejando o administrando equipos, el entender que todos tienen una curva de aprendizaje. Si esa curva de aprendizaje no le damos el tiempo que requiere, muy probablemente podamos tener muy buenas noticias, pero luego el cliente se nos va a ir porque no tuvimos las herramientas para poder sobrellevarlo, ¿no? Y volviendo a los ciclos y con tu experiencia, ¿cuánto crees tú que son esos procesos planes? Cuando hablamos de no, es que para mí poco tiempo, de cierta manera puede ser 3 meses, para un inversionista puede ser un mes. Sí, es que claro, el tema o sea, vamos a ver, hay ciclos y hay momentos. Tú no puedes tener un inversionista que sea un capital golondrina, es decir, que quiere estar hoy y mañana se quiere ir. No, o sea, entonces no creas una industria, creas un escenario de inversiones cortas. Ese es otro momento distinto. Pero a su vez tienes un tema de cómo maduras el proceso interno para que genere resultados que sean aceptables. Entonces, me acuerdo que te comentaba, que decíamos hace unos 15 años que el largo plazo de 5 años ya no existía, un largo plazo de 3 meses. En la pandemia fue así, pero ya estamos en un momento en el cual tú puedes decir, bueno, un proceso de 3 años es aceptable en una lógica de captar un mercado y tener una planificación. Esa planificación la puedes tener tú en el largo plazo, pero luego tienes que irla acomodando en el corto plazo porque las situaciones van cambiando. O sea, nos estallaron una guerra hace 2 años, hay una guerra ahorita otra vez allá en el cercano oriente. ¿Qué va a pasar con esas lógicas de funcionamiento? Hoy en día, bueno, la visión política de Europa, que en una semana te cambió como 4 gobiernos, ¿no? O sea, ese mecanismo que son más o menos impredecibles, tú tienes que tomarlos en cuenta que van a existir en una planificación a largo plazo. Eso me parece interesante un poco y yo hago mucho la analogía también, por ejemplo, con los procesos deportivos. O sea, tú quieres correr una maratón, no puedes correr una maratón en 6 meses. ¿Sí? Lo pueden hacer, o sea, las probabilidades de lesionarte. Claro, los costos pueden ser muy altos. Entonces, al final, eso es parecido, ¿no? O sea, de alguna forma sí, puedes hacer muchas cosas en el medio. ¿Lo puedes lograr? Sí, lo puedes lograr. ¿Qué tan sostenible es si lo haces de esa manera? Poco. Y por otro lado,
ahorita me parece muy interesante es el balance con las cosas que van a seguir pasando y que te pueden ir cambiando esa planeación, aunque la tengas. También como el entender a qué quieres ir, o sea, quiero correr una maratón, quiero industria, quiero tener un restaurante, y eso son plazo y vas a tener, por así decirlo, pasos para llegar ahí, hacer muchas cosas. Y en este mundo que cada tecnológico, la tecnología también nos asusta, ¿no? Y nos pone también en perspectiva cada 2 o 3 meses que nos dicen, uy, ya esto lo podría variar, este proceso puede mejorar, este proceso puede variar, pero la meta debería ser la misma, ¿no? Y creo que ese es como para mí la moraleja un poco o el pensamiento a indagar. Procesos pueden cambiar, pero tu planeación debería construir y debería ser la misma, ¿no? Claro, tú tienes que tener un proceso de objetivos a largo plazo y luego objetivos a largo plazo te van enseñando el camino, pero las lógicas a corto plazo tienen que ir variables. Aquí socialmente nosotros todos aprendimos que tiene que haber seguros. Es un aprendizaje social de la sociedad. La sociedad tiene que decir, oye, yo puedo tener una estructura, pero tengo que asegurarme contra eventos. Es lo mismo en la planificación. Tú tienes una planificación, pero tienes que asegurarte que vas a tener, que además estadísticamente lo vas a tener. O sea, creo que eso es importante tomarlo en cuenta. O sea, la planificación no es una sucesión de hechos que no pueden variar. Son objetivos a largo plazo que tú tienes que ir construyendo. Y para eso tienes gerentes. Si no tuvieras máquinas. O sea, esa es la lógica que yo creo que es importante tomar en cuenta. Y ahí está el detalle. O sea, la paciencia en construir y la paciencia en saber que tienes que tomar decisiones permanentemente frente a eventos que suceden. Ahí está muy chévere. Me viene ahí la reflexión como en 2 generaciones de gerencia, ¿no? Me pasa cuando hablo con personas de tu generación que también están gerenciando, que les cuesta mucho la volatilidad. Como que no sé muy bien con cosas que pasan de repente. Y creo que en mi generación más bien nos llevamos muy bien con la incertidumbre porque nos permite resolver, pero nos va fatal con el entender esos ciclos. Claro. O sea, somos muy dramáticos o también yo lo entiendo. O sea, yo también me veo así a veces que digo, ¿será que vamos a perder este negocio más nunca vamos a salir adelante? Y de repente es como ya un año y dice, ay, mira, pasamos y no pasó nada, ¿no? ¿Cuál crees tú que puede ser un consejo para mi generación? Y luego yo te voy a dar un consejo para la tuya. Calma y paciencia. Calma y cordura, que decía un expresidente. O sea, el tema fundamental es que hay que nivelar la estructura. O sea, tú tienes que saber que las estructuras son lentas en construirse, son lentas en poder hacer una marca común y en tener a todo el mundo en el mismo barco y con la misma visión. Eso no es lograble en muy cortos procesos. Yo entiendo que la dinámica lleva a que tú seas una generación que tiene que estar permanentemente en movimiento, pero tienen que entender que la barca también tiene procesos lentos. Y hay que hacer un equilibrio entre las urgencias y los procesos. Totalmente. Y fíjate que justo para mí ese ha sido el aprendizaje. Es importante, y lo hemos hablado también en otros episodios, la importancia de tener las 2 generaciones. Uh-huh. Para mí ha sido súper básico el poder contar con personas que me bajan esa ansiedad y porque saben qué son los procesos que vienen. Y por contraparte, es importantísimo también inyectarle ese capital joven que pueda retar las estructuras y te pueda cuestionar ¿por qué estamos haciendo esto así? Si lo podríamos estar haciendo de otra manera, ¿no? De acuerdo. Entonces, nada, yo creo que es una súper reflexión. De nuestra parte también es para que se lo lleven en el día a día, no solamente en los negocios, sino también en el qué hacer. Mi experiencia personal ahorita también con el restaurante ha sido trabajar mucho en la paciencia y entender que los procesos llevan su tiempo, que de repente uno saca una promoción y la promoción pues que al principio no pegue y hay que darle y darle y darle y darle hasta que cale en el mercado. O a veces también estamos formando personas, formando equipo y eso tarda también su proceso. Y es como hacer los pases hay que tener paciencia. Yo creo que es una gran reflexión. Cuéntame tú una reflexión de cierre. Yo creo que lo importante es entender que hay dinámicas y cómo tú puedes visualizar esas dinámicas. Porque también hay dinámicas en las cuales hay que moverse. Claro. Y hay dinámicas en las cuales uno tiene que esperar. Aquí lo importante es tener la sangre fría en poder visualizar todos estos esfuerzos y tener unos objetivos claros a largo plazo. Yo creo que eso sería un poco la... Buenísimo.
Entonces, con este episodio súper corto, que es una reflexión, de manera, como siempre, a decir que hablemos, que hay también mucha riqueza en la experiencia que puedas tener y nos puedas también dar, y de alguna forma u otra, cómo debatimos esas experiencias y esas em, que nos permiten ir puliendo nuestra forma de gerenciar, nuestra forma de llevar mejor a cabo los proyectos y de alguna forma u otra también cuestionar cosas o aquellas decisiones que tomamos. Muchísimas otro capítulo. No sé. Spotify, LinkedIn. Gracias.